Buenas noches. Quiero esta vez compartir con ustedes unas intuiciones, unas emociones que me han suscitado las noticias en los últimos días, muy a propósito de esos extraños países donde no pasa nada, en donde lo tenebroso está ocultado y disfrazado de cotidianidad, está adornado con guirnaldas de flores, de apoteósicos partidos de fútbol donde se juega la dignidad entera de una nación, donde la última payasada de un payaso sin talento desplaza la atención de cualquier problema insignificante que pueda haber. De esas naciones en las que el sueño de una democracia que nunca fue real, porque llamaron siempre democracia a lo que auténticamente fueron plutocracias, el gobierno de los más ricos, donde llegar al poder, llegar al Senado, por ejemplo, implica ser un gran senador en las regiones o pertenecer a una gran familia política tradicional. Entonces, quiero con ustedes compartir esta noche el arte de gobernar una república bananera, el arte de hacer política en una república bananera. Si no se es presidente, se debe buscar esta dignidad por todos los medios posibles, como el más preciado de los fines. Hay varias maneras de llegar a hacerlo. Si se es hijo de presidente, todo está dado y es solo cuestión de carpintería. También si se es sobrino, nieto, sobrino-nieto, cuñado, yerno, primo, primo en segundo, tercero o cuarto grado, aunque las posibilidades se alejan en razón directamente proporcional al distanciamiento de la consanguinidad. En este caso, solo es cuestión de algunas llamadas, unos favores, unas cuantas cenas en clubes exclusivos, unos acuerdos programáticos, ministeriales, presupuestales y contractuales y una que otra fiesta un poco dionisiaca, con licores finos y muchas hermosas mujeres jóvenes no muy conservadoras, aunque en ella participen conservadores. Hay que dejárselo casi todo a papá, él sabe de sobra qué hacer. El que es hijo de presidente y no llega a ser presidente o es un hippie apático o tiene un severo problema de inteligencia. Si se está en un grupo de poder o se está vinculado con alguno, industriales, banqueros, intelectuales, políticos, militares o eclesiásticos, o se es mensajero en el extranjero de algún presidente o expresidente, ya se dispone de las condiciones de posibilidad para lograrlo. En estos casos no importa si se es muy joven o es muy viejo, o no se tiene ningún tipo de experiencia, o si se es tan inteligente como una babosa. Ni siquiera si se habla muy bien la lengua nativa por haber vivido mucho tiempo por allá, o por la dislalia, o si no se tiene la más mínima idea de cómo ser servidor público o de qué significa bienestar social. Esas cosas no son necesarias para ser presidente. A veces es solo cuestión de que el eslogan de la campaña sea, ¿y si no es fulano quién? O yo voto por el que fulano diga, aunque el que fulano diga sea cualquier cosa. Y también de contratar un asesor internacional de campañas políticas que tengan un arrasador historial de victorias, aunque incurran en las más decadentes formas de publicidad política. Si no se es hijo de presidente ni se es parte de un grupo de poder, alcanzar la presidencia es muy difícil, sin embargo no imposible. Casos se han dado en el que el hijo de una lavadora de ropa ajena, un indio, un conductor de autobús, un sindicalista mamerto, un loco, un incompetente mental, un guerrillero expresidiario, un militarista golpista, un títere lamezuelas, un homosexual, un negro y una mujer han llegado a ocupar la más excelsa de todas las dignidades en un escenario tan kafkiano como una república bananera. Lo que no deja de llamar la atención en una región donde tradicionalmente ser presidente se ha asociado a las más exclusivas élites y aristocracias. Si se piensa que se es pobre o feo o bruto o tristemente se padece de cualquier combinación de los anteriores males, tales complejos deben ser superados de inmediato. También hay antecedentes en estas latitudes olvidadas por Dios y la vecindad de que la primera magistratura ha sido ocupada por más de un esperpento pseudopolítico que combina con creces casi todos los defectos y vicios humanos. Se han podido ser presidentes los peores seres humanos o personas con antecedentes abominables o unos absolutos incompetentes, descontextualizados. Es porque ser presidente es un derecho de todos. Anímese. Si se es presidente,
Si ya se es presidente, no importa la clase de presidente que se haya sido, aunque ese sea el peor error político en la historia política de un país, recomiendo, sin humildad, las siguientes indicaciones. La clausura, mi consejo número uno es que es la clausura de las facultades de filosofía y pienso explicar por qué. De hecho, en este video quiero dedicarme exclusivamente a este consejo. El sano ejercicio de gobernar con criterio propio tiene dos grupos de enemigos muy peligrosos, los buenos filósofos y los poetas de verdad. Ambos grupos han demostrado a lo largo de la historia lo extremadamente dañino, desestabilizador, desgastante y peligroso que una pluma ociosa, creativa y extraviada puede llegar a ser. Hay que identificar entre aquellos quienes están a favor y quienes están en contra del presidente. A los que están en contra del gobierno debe considerárseles como enemigos de la mayor peligrosidad, como auténticos demonios. Con estos enemigos debe procederse del siguiente modo. Destierro. Ya no se pueden en este mundo lleno de concesiones, garantías y derechos tristemente consagrados por todas partes. Afortunadamente todos los anteriores son en su mayoría meras ficciones. Así las cosas, solo quedan tres opciones para tratar con tal clase de engendros. La desaparición, el descrédito y la lisonja. Examinemos cada uno de ellos. La desaparición. La desaparición es una estrategia válida y efectiva, pero supremamente peligrosa para el gobierno ante la abundancia de medios masivos de comunicación y de la avidez de noticias de aquellos. Afortunadamente, la superficialidad de las empresas que informan, el hecho de que en su mayoría promuevan el lema de que el mejor gobierno es el actual, el agobiento nivel de ocupación del populacho y el arribismo de la clase media juegan siempre a favor del gobierno. La desaparición solo debe usarse en casos extremos, con filósofos y poetas influyentes que se muestren críticos y deben usarse antes de que su ponzoñoso veneno se disperse en el imaginario colectivo. Sin embargo, en caso necesario no debe dudar en usarse. En cualquier hipótesis debe ser delegada en varios niveles de tal manera que en ningún caso de desaparición jamás se pueda ser asociado a la figura del presidente. Jamás ha habido épocas y estados felices. Cuando el presidente ha gozado de la fortuna de poder firmar órdenes de desaparición a diestra y siniestra todos los días sin que ello redunde en ningún tipo de problema, o cuando se podían prohibir ciertas obras o quemarlas en hogueras de luminoso conocimiento con todo y su brillante autor. Pero en estos tiempos de bárbaras naciones, por las razones antes expuestas, hoy día el uso de la desaparición debe ser meditado en grado sumo. Solo el real peligro de que la obra de un filósofo o un poeta pueda poner en peligro el gobierno debe conducir a su uso. Es muy importante que usted, querido presidente, lector, o que me escucha, reconozca la gravedad del peligro que implican los filósofos y los poetas. La segunda opción, en caso de que definitivamente no se pueda desaparecer a los enemigos pensantes, o abalear en medio de una turba que se incendie sin motivo alguno a medianoche, esos enemigos pensables y creativos es el descrédito. Debe encaminarse a tal fin todos los recursos disponibles. Se debe llamar a los amigos y a los medios, se debe sugerir lo conveniente que es para la patria, la democracia, la libertad y el orden, que la mayoría piense mal de los filósofos y los poetas enemigos. La estrategia a seguir incluye los siguientes componentes. El mayor mal que se le puede hacer a esos desestabilizadores en potencia es la invisibilización. Que nadie hable de ellos, que nadie los lea, que no se les invite a ningún evento, cóctel o club. En síntesis, que nadie los vea, los escuche, los toque, los huele o los guste. En casos extremos se debe intervenir incluso en su vida laboral. Se debe hacer seguimiento a esta y si la entidad en la que trabajan depende en algún sentido del gobierno o de los amigos del presidente, se debe gestionar que sean arrojados a la calle sin contemplación alguna. También los filósofos y poetas tienen que comer y pensar en sus hijos. Además, alguien desesperado es la víctima más fácil de todas. Otro componente de la estrategia desacreditadora es si definitivamente no se puede evitar que los delirios de los mencionados salgan a la luz pública, consiste en asociarlos con todas las cosas que el populacho ignorante y la clase media revista identifican como perversas y malas. Debe haber una campaña permanente en la que se asocie con el presidente y lo que éste crea y ordene, el bienestar, el empleo, el desarrollo, la libertad, el orden y la posibilidad de la riqueza para todos. Y en consecuencia, lo que los filósofos y poetas enemigos dicen y escriben debe señalarse en flagrante contradicción con lo más conveniente para el pueblo.
Debe tildárseles por todos los medios posibles de perversos, extraviados, cínicos, ateos, desadaptados, resentidos, mentirosos, peligrosos, locos, enfermos, apátridas, soberbios, disidentes, corruptos, inmorales, la palabra con T, e incluso de defensores de derechos humanos y profesores o cosas de esas. El peor horror. La tercera estrategia para tratar con aquellos malnacidos es la lisonja. Pero recuerdo solo si no se pudieron, recuerde mi querido presidente, solo si no se pudieron ni desaparecer ni desacreditar. La vanidad es el pecado preferido del diablo. Si a los filósofos y poetas enemigos no se les puede ni desaparecer ni desacreditar, hay que sobornarlos. El lado amable de la estrategia implica invitaciones a Palacio Presidencial, medallas, reconocimientos, títulos honoríficos, doctorados honoris causa, etcétera, etcétera, o algún cargo por ahí de publicista presidencial. Tarde que temprano sus autónomas plumas terminarán como vulgares publicistas asalariados al lado de toda la prensa que modera el pensamiento, la palabra y la acción del populacho ignorante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que entre ese par de gremios o de generaciones culturales abunda la locura, la farmacodependencia, la decadencia personal y profesional y otros muchos excesos que censuraría cualquier vendedor de galletas ascendido a predicador. Siempre habrá algo en el pasado de aquellos sospechosos que podamos explotar en favor del presidente y en contra de ellos. Tenga en cuenta, presidente, que existen muchas clases de filósofos. Los hay científicos frustrados y resentidos, incompetentes para las ciencias duras. Los hay refugiados profesionalmente porque no pudieron ser nada más en la vida. Los que hablan siempre de la tradición filosófica sentados aristocráticamente en un cómodo sillón. Los que escriben delirios insufribles encerrados en un baúl. Los que publican frivolidades refritas 1001 vez en revistas de quinta, los que hablan fuerte por horas en un café barato como ilustradísimos profesores de manual, los que no saben ni lo que hablan ni lo que escriben, y los hay enemigos del gobierno. Por su parte, entre los poetas, el zoológico suele ser más deprimente. Algunos no son más que prolijos creadores inspirados por el cannabis. Otros no son más que morbosos obsesionados con la pornomiseria, y otros tantos no clasifican sino como delirantes espíritus de la palabra. De vez en cuando, para aparecer como un mecenas de la cultura, el presidente debe otorgarle alguna medalla de algo a alguno de esos pobres diablos. Sin embargo, tenga presente que entre los peligrosos, algunos filósofos y poetas han ganado el premio Nobel. Nada hay más subversivo. La mejor manera de acabar con un problema es eliminar su fuente. Las facultades de filosofía deben ser clausuradas. Solo por la posibilidad de que un enemigo premio Nobel en potencia pueda llegar a las facultades, estas deben ser cerradas. Es muy peligroso que el prestigio asociado con las facultades y el poder que circula en ellas puede llegar a favorecer, o aún peor, a estar en manos de un sedicioso con reconocimiento mundial. Sin embargo, el cierre de una facultad debe hacerse con prudencia. Se debe anticipar si sus cierres van a generar mucha sensibilidad y en ese caso debe hacerse prudente y lentamente o bien ahogándolas presupuestalmente y ojalá con ellas a toda la educación pública, ese despilfarro, o bien desprestigiándolas como un nido de alimañas. En ese caso, en caso de que el gobierno esté pasando por un momento de cresta del poder, se deben cerrar de un tajo y por decreto. Recuerde, presidente, que el poder debe ser usado sin contemplación ni duda alguna. Además, el populacho delirante, irreflexivo, inseguro, fanático e irracional respaldará todas las barbaridades de su líder. Si usted, presidente, no es capaz de ver a los filósofos y poetas enemigos, como aquí lo hemos descrito, usted es un analfabeta, poco ilustrado e ignorante, pero no se preocupe, ello no es impedimento o problema para ser presidente. En todo caso, escuche el consejo. Si quiere llegar a viejo en el poder, que se lo digo con conocimiento de causa. En todo caso, tenga en cuenta que todos los consejos que pretendemos aquí sugerir, este es el único que no es obligatorio. Ahora bien, hay algunas facultades de amigos y vasallos incondicionales en las que se adoctrina y se enseña el pensamiento correcto. Por ejemplo, para ser periodista. Estas también deben desaparecer como facultades y reemplazarse por otro tipo de instituciones depuradas de la toxina filosófica y poética. En fin, lo mejor que podemos hacer para iniciar una auténtica dictadura neofascista que sea la evolución de una plutocracia disfrazada de democracia, no es otro que el cierre de las facultades de filosofía y las facultades donde se enseñe literatura. Eso es todo, mi querido presidente, mi querido político. Espero que me escuche, le doy este consejo de la manera más neutral posible. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros.